ortocóptica. Y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Buenas noches, pues ahora sí vienen los primeros habituales de este programa, de esta casa, de Sentir Cofrade, que estaban en búsqueda y captura desde el pasado mes de junio. Creo que hemos indicado, ¿no, Antonio? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Cómo ha ido todo? Magnífico, respirando, tomando un poquito de aire en el sentido de desconectar, que también es imprescindible para luego tomar la cosa con energía, porque nos espera, estamos ya en un otoño que va a ser muy caliente de actividad cofrade, quiero decir, tanto a nivel general como en mi propia hermandad. Entonces ha venido bien descansar y estar disponible. Sí, ¿no? Además una actualidad cofrade que es que nos quema. Normalmente octubre era el mes del Rosario, llegábamos al sitio de octubre y no había poco más, que estaremos a partir del sábado en el triduo de nuestra querida hermandad. ¿Qué tal, Antonio Capdevila? ¿Cómo ha ido? Bien, tranquilo y esperando eso, una nueva temporada cofrade que se inicia, como tú dices, en nuestra casa de San Pablo, ¿no? Y don Jesús, ¿usted ha podido descansar? ¿Le han dejado en el periódico? Porque estos dos de aquí, yo creo que lo saben nuestros espectadores, pero viven en vacaciones todo el año. Yo creo que el único trabajo que hacen es venir aquí. Son cosas de la edad, exacto. Pero don Jesús sigue cotizando y en el periódico hemos podido descansar y desconectar. Sí, he tenido mi mes de vacaciones y prácticamente, como decía Antonio, pues cogiendo fuerzas para... Yo no recuerdo un arranque de curso cofrade con la intensidad, con la variedad. Lo normal hasta ahora era el tener en la cabeza, el saber perfectamente lo que ocurría y cuándo ocurría. Si había algo extraordinario, cuando las cosas eran realmente extraordinarias, entonces lo sabías por su significación, pero es que ahora hay tal acúmulo en la programación cofrade que pierde el sentido. Hombre, al final de esta tertulia veremos la actualidad cofrade, que ya puedo adelantar que la hemos dejado grabada antes de empezar, hasta 12 noticias y 12 noticias igual de importantes. Sí, obviamente están los cultos, pero las salidas que ha habido a lo largo de este fin de semana, pero es que este ha sido el que menos actividades ha habido. Es que la semana anterior, lo de las lágrimas en su desamparo, que fue espectacular. Bueno, resulta que no fue lo más extraordinario que hubo, sino que hubo otras cosas más extraordinarias el fin de semana. Sí, para mí fue lo único, como se pueden ustedes figurar, y fue bastante interesante y bastante emotivo, porque sobre todo porque sabíamos que iba a ser realmente extraordinario. O sea, que eso es una vez y no tenemos intención de repetirlo, ni de hacerlo habitual, ni nada de eso, porque sabemos que las cosas extraordinarias tienen que ser extraordinarias, como cosa muy especial. Y sobre ese cúmulo que has dicho me va a permitir una frase. Hay un dicho muy conocido que dice que los árboles te impiden ver el bosque. Yo creo que ahora ocurre al revés. El bosque te impide ver los árboles. Es decir, hay tal maraña de cosas que lo que realmente vale la pena queda como perdido o difuminado entre esa maraña de... Es que hemos convertido en ordinario lo extraordinario, entonces es difícil orientarse. No nos vamos a meter en tertulia de opinión porque entonces no hablamos de historia, porque podríamos estar opinando y nos cierran la cadena y seguimos hablando. Antonio, como Capdevila, como es tradicional, tú te encargas de los pitch iniciales. Hoy venimos a hablar de determinadas hermandades que nos acompañan desde los pueblos al Magno Vía Crucis, a conocer su historia, pero... Para poner en contexto a nuestros espectadores, tuya es la palabra. Bien, simplemente si algo tiene especialmente interesante, en mi opinión, el Vía Crucis es darnos la posibilidad de ver imágenes y hermandades de la provincia, forma de llevar los pasos, forma de entender la Semana Santa, ligeramente, porque tampoco es nada tan diferente a la nuestra. Yo tenía un amigo que decía que lo peor de la Semana Santa, a diferencia de las ferias, es que tiene las mismas fechas en todos los lugares. Y eso es una realidad inobviable. Entonces, nos permite el Vía Crucis pues, asistirnos a conocer un poquito más esa rica Semana Santa de los pueblos de la provincia de Córdoba, que para quienes estamos muy implicados en nuestra Semana Santa, pues también decir una cosa, va a servir para que algunos cofrades cordobeses que no suelen estar aquí en Semana Santa conozcan también un poco la realidad actual
de no pocos pasos de la Semana Santa de Córdoba, no solamente de los pueblos. Vienen 12 cofradías de pueblos, nosotros vamos a ocuparnos de 5 de ellas. No quiero que se me quede ninguna atrás, viene el Cristo de las Aguas de Palma, viene Afligidos de Puente Genil, viene Angustias de Montoro, viene Coronación de Espinas de Fernán Núñez, viene el Caído de Aguilar, el Sepulcro del Carpio, con la famosa urna del Duque de Alba, y viene el Cristo de la Caridad de Pozo Blanco. En el limitado tiempo que disponemos, pues esas son las cofradías de que citadas están, no nos vamos a ocupar esta noche de ellas, no por nada, pero yo recomiendo a todos los cordobeses que no se pierdan ningún detalle de esas hermandades en la calle, y de las 5 restantes que vienen al Vía Crucis, pues vamos a apuntar algunas cositas, pues quizá porque la gente de los pueblos las conoce perfectamente, pero en Córdoba no tenemos ese nivel de conocimiento de esas hermandades. Perfecto, pues antes de empezar con el Huerto de Cabra, algo que apostillar aquí, Jesús, Antonio. Pasamos al Huerto de Cabra, ¿no? Bueno, simplemente que lo que vamos a hacer es subrayar la importancia del patrimonio cofrade que hay en la provincia, que quizás desde una actitud, desde la capital muy cateta, se desprecia lo que hay en la provincia, cuando ahora vamos a ver que hay imágenes de Champions. Totalmente de acuerdo. Perfecto, pues recomendamos también a nuestros espectadores que este programa, si luego se quedan con el sabor de me ha faltado algo más, pues que acudan al programa del 8 de julio que tuvo esta casa, Sentir Cofrade, donde hablamos sobre el Magno Vía Crucis desde las bandas y desde el punto de vista artístico. En ese programa analizamos pequeñas pinceladas de las 12 hermandades de los pueblos. Hoy es historia y la historia es mucho más densa, por eso nos vamos a centrar en 5. Pero quien quiera ir, Jesús María, Ruiz, Julio Cachinero, dejaron pinceladas de las 12 hermandades, entonces de 11 a 12 se lo pueden ver ustedes, el prime time televisivo, hombre, no les queda otra. Venga, vamos a empezar por Cabra, viajamos hasta la localidad de Cabrense, Huerto de Cabra. ¿Quién toma la palabra? Bueno, si queréis, una cofradía joven, fundada en el año 1972, con una impronta, digamos, estudiantil, porque su germen está en el Instituto Aguilar en Lava de esta ciudad, en el que, por cierto, está un excelente y curioso museo de la Semana Santa para Egabrense, para quien lo quiera visitar, pero que tiene unas raíces mucho más antiguas. La cofradía, su antecedente más remoto es del año 1669, vinculada a la Hermandad de la Sagrada Cena de Cabra. En el año 1729 se entronca con la Virgen de la Aurora. Recordar que la Virgen de la Aurora es la titular mariana de esta Hermandad del Huerto de Cabra, que además tiene una singularidad, que digamos que tiene un Cristo con 2 nombres, porque es nuestro Padre Jesús de las Penas de la Oración en el Huerto. Digamos que un nombre como advocación y otro quizá como ubicación. Fue una cofradía de cierta pujanza entre 1729 y 1759. A partir de ahí entra en una decadencia que se va a acelerar con las desamortizaciones. Hubo un intento de relanzamiento, vamos a llamar así, con la aprobación de unos nuevos estatutos en el año 1861, pero esta hermandad decae definitivamente hacia mediados del siglo XX, y fue ese movimiento estudiantil en el IES Aguilar en Lava de Cabra el que volvió a ponerla en la calle, en lo que es en la actualidad, ¿no? Una cofradía de más de 500 hermanos, de los que más de 300 de ellos participan en la estación penitencial, que es un dato, me parece que importante. Bueno, yo lo que he visto de esta cofradía, lo que he podido ver también hace unos años, hace ya bastantes años, me invitaron a dar una charla allí en Cabra. Yo creo que el valor que tendría, aparte de la historia que ya nos ha dicho Antonio, es que es posiblemente dentro de la provincia de las primeras cofradías que se suman o que inician lo que sería la eclosión de pasos de misterio en la provincia, porque no era muy habitual el paso de misterio con varias figuras. Esta es del año 87, el Cristo, y que es de Miñarro, que además es de sus primerísimas obras, si no es su primera, un año antes que nuestro resucitado, con el que guarda cierto parecido. Es su primera obra sindónica, es la primera imagen en la que él vierte, en cierta manera, los estudios que ya estaba realizando sobre la Semana Santa, y como tú apuntas, cuando al año siguiente incorpora las figuras de Santiago, de San Pedro y de San Juan Evangelista, conforma el primer misterio salido de la gubia
de Miñarro. Sí, y además, bueno, ya digo, le da un aire a la imagen, un aire a nuestro resucitado, es decir, esa forma de la cara, esa mirada y todo eso. Entonces es interesante verla porque podremos decir que fue la que inició esa carrera, que todavía no parece que se haya terminado, de ir incorporando misterios con más o menos justificación en algunos casos. Pues precisamente pese a la novedad, pese a lo reciente de las imágenes, tiene su sede canónica en la parroquia de la Asunción y Ángeles. La histórica parroquia principal de Cabra ocupa una capilla en la nave de la epístola y no desentona en absoluto con el riquísimo patrimonio que envuelve a ese templo. Lógicamente, el misterio de la oración en el huerto pues requiere algo más de espacio, quizás las imágenes estén algo apretaditas, pero bueno, se ve la disposición con la que están expuestas es magnífica. Y después también quiero destacar el hecho de una serie de cofrades que desde hace ya bastantes años, y todavía, gracias a Dios, en la actualidad, están en la órbita de esta hermandad, como puede ser el caso de Salvador Moral, Salvador Guzmán, imaginero y restaurador, Antonio Ramón, Jiménez Montes, también Mateo Laya está en la órbita de esta hermandad, que es gente que le está dando una impronta muy personal a esta, o el caso también de José María Trón, que se me olvidaba, creo que ha sido hermano mayor hasta hace poco, y hace que en la localidad de Cabra, que siempre se ha dicho, nunca me he parado con la calculadora a ver, que es el municipio al menos de la diócesis de Córdoba con la ratio más alta de cofradías por habitante. Cuidado con la Rambla, ¿eh? Si se suman las cofradías de gloria con las de penitencia, no lo sé, repito que no he hecho la prueba con la calculadora, pero siempre se ha dicho, y también con imágenes de una historia ininterrumpida, imágenes de alto valor artístico, pues esta una hermandad que aunque sí tenga un pasado glorioso, más o menos la puesta en escena actual es bastante reciente, ellos han conseguido que se encuentre en primera línea y que sea siempre una de las más destacadas de Cabra. La vinculación que hacía Jesús a Salvador Guzmán Moral, hay que insistir, es importantísimo en lo que es el estilo y la forma de la hermandad, porque él es además el autor de la imagen de María Santísima de la Aurora, de la cotitular de la hermandad, que se bendijo en 1996. Hablabas de su sede canónica, desde el año pasado, creo recordar, cambiaron el lugar de salida al oratorio de la Purísima Concepción, en la calle Alcaraz. Y otra curiosidad de esta hermandad es que tiene un título real... Que son dependencias del Aguilar y el Lava, es claro, como una dependencia extrasera. Que por reciente está muy bien documentado, y es que el título de real viene de la aceptación por don Juan Carlos y doña Sofía en el año 1984, de los títulos de hermano mayor y camarera mayor honoraria, que en el año 21 ratificaron su majestad Felipe VI y la reina Leticia. Luego es una hermandad... vamos a ver hoy otras hermandades reales, en este caso real joven, puesto que decíamos que la hermandad en sí es del año 72, ostenta el título de real desde el año 84. Perfecto, vamos a viajar ahora a Priego de Córdoba a conocer a una de las dos columnas que procesionarán en el Magno Vía Crucis. Vamos a empezar pues, aquí en la localidad prieguense. Las imágenes de recursos son de la extraordinaria que tuvieron en este año 2025, el domingo de Pentecostés. Lo estamos viendo además en esa calle, que es impresionante verlo pasar. ¿Quién toma la palabra para la columna de Priego? Bueno, están celebrando el 475 aniversario de su fundación, que ese es el motivo de esa extraordinaria, aunque en puridad lo que se funda el 15 de marzo de 1550 es la Hermandad de la Vera Cruz, porque esta hermandad de la columna es la hermandad de la Vera Cruz prieguense. Esa es la efeméride que la hermandad conmemora. La imagen del Jesús de la columna está documentada como perteneciente a una hermandad desde el año 1642. La imagen es hacia el año 1640, luego hablaremos un poco de su posible autoría, y tiene la peculiaridad que en el año 1674 esta antigua hermandad de la columna, digamos que se unió con la hermandad de la Vera Cruz,
y por eso la antigüedad de la corporación pues se remonta hasta ese año 1550. Es una hermandad que tiene el título de pontificia y tiene el título de archicofradía, porque es una hermandad que está adscrita a la Basílica Romana de San Juan de Letrán, que es sede de la Congregación de Hermandades de la Veracruz, y al ser una archibasílica, la primera de las iglesias de Roma y del mundo, pues de ahí viene el título de archicofradía y de pontificia que tiene esta hermandad dentro de su nombre, ¿no? Su titular mariana es María Santísima de la Esperanza. Vamos a ver únicamente aquí en Córdoba, lógicamente, a esta impresionante imagen del Señor de la Columna. Bueno, yo creo que en el programa de hoy vamos a hablar de los dos grandes amarrados, no ya de la provincia de Córdoba, sino de mucho más allá de la provincia de Córdoba. Si los datos que he consultado no se equivocan, está por lo menos atribuido a Alonso de Mena, nada menos, y se caracteriza por ese, lo estamos viendo ahí en esa imagen, por esa posición, por esa mirada como encorvada, esa postura tan llamativa y tan bien resuelta por el imaginero. Merece sin duda una contemplación detenida desde varios ángulos para ver la maestría del imaginero. Luego ya hablaremos de la de Lucena, que también es una obra de arte. Yo creo que aquí ha sido un acierto de la organización contar con estas dos imágenes, porque nos va a hacer presente también, recordamos en general que Priego es un pueblo, aparte de un pueblo precioso como pueblo, uno de los sitios con mayor riqueza de iglesias de estilo barroco y con grandes cofradías que merece la pena conocer. Y ahí decíamos que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de cosas que no son normales, que es lo que es la Semana Santa de la capital, un paso llevado a lo que podemos llamar estilo malagueño, vamos a hablar así para entenderlo, con 85 portadores que van a un mismo tiempo bajo él. Hablábamos de la autoría de la imagen. La mayoría de los especialistas vienen a decir que es de Alonso de Mena por las similitudes que tiene con el Cristo flagelado de Alcalá la Real y Priego, por su distancia, son dos localidades que siempre han estado en constante contacto, ¿no? Pero, por ejemplo, un erudito de la talla de don José Hernández Díaz defendía más la autoría de Pedro de Mena, y cuando se restauró la imagen en la Dirección General de Bellas Artes en los años 70, se apostaba incluso por adscribirla a la etapa inicial de Juan Martínez Montañés, que, como sabéis, había nacido allí en Alcalá Real, quizá antes de su estancia o de su afincamiento ya en Sevilla. Sí, se manejan todas esas posibilidades, para lo que sin duda es una talla extraordinaria. Eso no tiene ningún género de duda. Pero que no es la única talla extraordinaria que tiene la hermandad. La Virgen de la Esperanza es de un imaginero de primera división, como el caso de Torcuato Ruiz del Peral, y después la hermandad dispone de un patrimonio artístico bastante extenso en la capilla de la iglesia de San Francisco, que está allí a la vista de todos, y se pueden ver, pues, por ejemplo, unos bustos de los hermanos García. Es decir, que lo mejor de la imaginería granadina del momento está concentrado en esta. Ahora se han visto los varales del paso, y ese color verde puede ser el recuerdo a esa primitiva hermandad de la Veracruz que comentaba Antonio. También tienen unos sayones que son de Remigio del Mármol, del siglo XIX. Que recordar que es el autor de La Fuente del Rey, que es el icono visual. Lo indicó Jesús María Ruiz, lo indicó, que tiene una postura increíble. Y complementan y le dan el movimiento que necesita la imagen. Y aprovechando que esta es la que tenemos, y estamos hablando de la columna de Priego, destacar esa singularidad tan valiosa que tiene esta localidad, que son los mayos, esos 4 domingos consecutivos en los que de manera gloriosa celebran otras tantas hermandades penitenciales, la Virgen de la Caridad, la Virgen de la Soledad, el Amarrado y el Nazareno, que cuentan con unos cultos durante toda una semana. La decoración de la iglesia para esos cultos es completamente diferente,
y centran toda la importancia precisamente en el desarrollo, no solo en ese exorno floral, sino también en el nivel de los predicadores que traen, o incluso en la interpretación de misas propias. Por ejemplo, en el caso de la columna era del maestro de capilla de la Catedral de Córdoba, Juan Antonio Gómez Navarro, la compuso en 1890, coro y orquesta, y desde entonces está sonando de forma ininterrumpida cada mes de mayo en honor del Señor de la Columna. Una singularidad de esta hermandad que no la vamos a poder apreciar porque no forma parte de su estación penitencial es la representación del prendimiento. En Priego se hace una representación pública del prendimiento de Jesús desde el siglo XVII, que cuenta con distintas escenas. Está documentada desde el año 1673 e incluye el lavatorio, la cena, la oración en el huerto, la venta de Jesús y el prendimiento. Y tiene antes en sus orígenes todos los papeles, bueno, son papeles que se representan con careta, peluca, quizá un poco por lo que nos suene a las figuras bíblicas pontanesas, podríamos un poco asimilarlo, ¿no? Y en sus orígenes todos sus representantes eran religiosos. Con el paso del tiempo se ha mantenido la costumbre de que la figura de Jesús la representa un eclesiástico, pero ya el resto suelen ser hermanos de la cofradía. Y se hace, eso sí, en los últimos años en el miércoles santo, para no interferir con la celebración de los santos oficios, ni incluso con la organización de la hermandad, que es cofradía de Jueves Santo. Comienza, os he dicho, que es algo público, comienza en los últimos años en el paseillo, digamos, delante del Ayuntamiento de Priego, y es una representación itinerante que concluye precisamente en San Francisco con Jesús arrestado, maniatado, como colofón de la obra. Y que ha sido declarado Vic. Sí. Pues genial, pasamos ahora a Montilla. Vamos a ver un Cristo indiano. ¿Indio se puede decir para este tipo de Cristo? Yo es siempre que antes digo, en la actualidad, luego en la actualidad digo, he dicho no, indio no, porque no me salía indiano. Novohispano. Novohispano es lo que Novohispano al novohispano. término. Vale, pues me van a disculpar los espectadores que luego para indicar el Cristo que hay Indiano en el que lo trajo. Indiano el que lo trajo, ¿no? claro, exacto. Pues luego en el santuario de Fuensanta hay un Cristo novohispano, ¿no? El Cristo de Gracia, el Esparraguero. Bueno, no digo en santuario, es que luego he hecho mención al del santuario de la Sí, Fuensanta y he dicho sí, Cristo sí. indio porque no me salía la nave de la epístola. La nave de epístola. Venga, vamos con el Cristo de Zacatecas en Montilla. A ver. ¿Quién se atreve? Yo, si queréis. Bueno. Es que es bueno empezar yo siempre, porque lo digo. Vamos a ver, Zacatecas es una hermandad muy joven con una imagen muy antigua. Vamos a partir de esa idea. La hermandad del Cristo de Zacatecas, bueno, aclaramos, Zacatecas es una población de México actual, donde se encontraban, junto con las minas de Huancavelica, los dos principales complejos de extracción de plata de la América hispana en la época del dominio español en el nuevo continente. Eso porque, para que si a alguien le suena raro el nombre, es un Cristo, por lo tanto, que viene de Nueva España, un Cristo que viene de México. La hermandad es del año 2000, organizada por un grupo de jóvenes en la parroquia en torno a Miguel Barón Avillar, que en ese momento es el párroco. En el 2005 es aprobada y en el 2006 realiza su primera salida. Sin embargo, procesiona a una de las imágenes más antiguas y de mayor valor histórico de la provincia de Córdoba, y yo creo que también de la Semana Santa andaluza, que es el llamado Cristo de Zacatecas. Cristo de Zacatecas llega a Montilla a través de un indiano, Andrés de Mena, que está casado con una nieta de Hernán Cortés, el conquistador de México. Hace fortuna en el Nuevo Mundo y cuando regresa a la ciudad, pues trae a esta imagen que regala a la cofradía de la Veracruz, porque también en este caso Zacatecas, digamos, es la continuación de la hermandad de la Veracruz en Montilla. Y se va a unir pronto a otra devoción interesante, que es la de Santa María del Socorro, que es la titular mariana de la hermandad. Yo que esto, bueno, ahora os voy a contar una cosa que tiene muy callado Jesús aquí al lado, que es una devoción napolitana o del sur de Italia, que traen a Montilla los soldados que habían acompañado en las campañas de Italia a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, con lo cual, aunque es una imagen, aquí sí que es novísima,
porque es una imagen de Antonio Bernal del año 2005, pero es una devoción también varias veces centenaria. Digo que Jesús se lo tiene aquí muy callado, porque esta hermandad, creo que organiza el acto de las 7 palabras, sí. Y no sé si fue en el 2016, estoy hablando de memoria. Pero sí, por ahí. Cuando fuiste tú el responsable de las 7 palabras. hacer esa exaltación. Sí, y tengo un gratísimo recuerdo no solo del trato que recibí, que no tendré años para agradecerlo, sino también de comprobar cómo una hermandad, pese a la juventud, en aquella época el hermano mayor era Miguel Navarro, que era muy joven, todos éramos casi 10 años más jóvenes, el ser conscientes de cada paso que daban. Y yo creo que ese ha sido el secreto de que en muy pocos años el cortejo de la hermandad en la calle pues cogiera una impronta que parece, cualquiera que desconozca los recientes de su fundación, le puede atribuir una antigüedad muchísimo mayor a la que realmente tienen. Otro elemento importante de esta hermandad es la militancia en su fila de Antonio Luis Jiménez, que quizás sea de los historiadores más finos que hay en Montilla, y que ha sacado a la luz no solo la historia del Cristo de Zacatecas, sino de todo lo que envuelve al pasado histórico y a la trayectoria de esta imagen por esta localidad. Zacatecas estuvo en la ermita de la Veracruz desde que llega a Montilla hasta el año 1809. En el año 1809, por miedo a las posibles consecuencias de la invasión francesa, se trasladó a Santiago, que es su sede canónica y es donde prácticamente no solamente se dirige la cofradía, sino donde ha permanecido la imagen, que durante una época llegó a estar incluso colgada de una especie de cadenas sobre el altar mayor antes de ocupar la capilla en la que ahora se encuentra. Como el Cristo de la Buena Muerte. Habría que tenemos que pasar a Columna Lucena, Antonio, y pasamos a Columna. Que recordar también que con la presencia del Cristo de Zacatecas aquí en Córdoba en esta ocasión, pues vamos a tener en la ciudad nada menos que 4, si mis cálculos no fallan, 4 Cristos venidos de Nueva España, que serán el Cristo de Gracia, el que hay en La Piedad y el que hay en el Santuario de la Fuensanta. Más sí, y el Cristo del Punto en la catedral, ¿no? Ese no sé yo si viene de lo que sí recuerdo, huele novohispano. Huele. Lo que sí recuerdo es que allá por el año 2001, si no me equivoco, o 2000, hubo una exposición en la iglesia de la Magdalena y un catálogo se editó sobre estas imágenes venidas de América. Ahora que habéis dicho novohispano, Nueva España, me he acordado, si queréis en plan de broma, que con la obsesión esta de Donald Trump, que ha cambiado el nombre del Golfo de México a Golfo de América, solución neutral, Golfo de Nueva España. Claro, habría que decirlo. Ganamos todos son ganamos Nueva todos, España, claro. todos son claro. hijos de Castilla. Vamos a pasar ahora a Lucena, a la columna Lucena. Es que nos quedan literalmente 7 minutos para hablar de Cofradía de Pueblo y nos queda columna Lucena y Expiración de la Rambla. A mí esto me parece una desfachate de dedicarle menos de 2 minutos, pero 3 minutos van a ser, Antonio. Bueno, la columna de Lucena es una hermandad, relativamente joven, una hermandad que cumplió en 2023 sus 100 años de existencia. Evidentemente la imagen es muy anterior, es una auténtica joya de la imaginería de Pedro de Roldán, una imagen del año 1675. Ahí se puede apreciar muy bien en esa imagen la singularidad iconográfica además que presenta, que es que al colocar la columna por detrás se presenta con las manos atadas a la espalda, algo que en el momento de su realización era totalmente novedoso. Pedro Roldán se va a inspirar en los grabados de un flamenco, una persona, Cornelio Schurz, que se había asentado en aquella época en Sevilla, conoce esos grabados y con ellos realiza esta imagen. Yo lo que veo aquí es que vamos a tener la oportunidad de disfrutar en la provincia de Córdoba de algo como es el fenómeno de la santería, que es tan peculiar de Lucena. No sé si sabéis que el sistema de llevar los pasos tradicionales en Lucena era el correón, que eran hermanos que cogían los pasos con una especie de cintos de cuero que se cogían al pecho para llevarlo. En el siglo XIX la Hermandad del Nazareno fue la primera
que lo sustituyó este sistema por una forma de portar, vamos a llamar a la malagueña para entendernos, y a partir de ahí fue evolucionando hasta formar lo que se convirtió en la seña de identidad, ¿verdad?, de la Semana Santa de Lucena en las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX. Creo recordar que es en el año 1907 cuando en una publicación local, y a propósito de una procesión de Santa Teresa de Jesús, se usa por primera vez la palabra santero. Pues vamos a disfrutar en Córdoba del manijero, vamos a disfrutar de los esquineros, vamos a disfrutar del porrillas, que es el auxiliar exterior, vamos a llamar así, del manijero. Todo un universo antropológico. Y el torralbo. Y el torralbo, que son las trompetas, especie de corneta. No sabemos qué vendrá de todo ello. Están sonando, creo, aquí ahora mismo, Álvaro, no sé si podemos subir un poco el volumen del vídeo que nos ayuda y podemos escuchar esa. Bueno, justo ahora mismo se acaba de detener el paso y esa forma. Ahí, mira, mira. Ah, no, ahora es una saeta. Ahora nos hemos dado para allá, antes sí se escuchaban. Pero bueno, venga, continuamos puntualizando sobre Columna Lucena, que tenemos que pasar telegráficamente. a Inspiración Rambla. Vamos a tener la suerte de disfrutar esta imagen, vuelvo a insistir, no me importa pecar de pesado, de Primera División, de Pedro Roldán, que nos va a llegar recién restaurada, sí, nada menos que por Pedro Manzano, el año pasado. Ahora, la han entregado en febrero del 2025, ha sido la misa de cuando en el periódico La Voz de Córdoba concede los premios Gota a Gota y el premio a la aportación artística al nuevo enser, al nuevo manto, se decidió por unanimidad concederlo a la restauración por la revalorización de una talla que va a causar sorpresa aquí en Córdoba. ¿Sabéis cuánto costó la columna? Pedro Roldán cobró 2.750 reales, pero eso le tenéis que sumar lo que se le paga al 1.200 reales por la encarnadura y, un dato muy gracioso, 149 reales por el coste de la caja y del porte desde el taller de Roldán en Sevilla hasta la ciudad de Lucena. ¿Cuánto dinero podría ser eso en la época? No tengo ni idea de cómo estaba el tenemos cambio real. la calculadora que convierte. Venga, Antonio, ¿algo que puntualizar aquí de Lucena? Bueno, pues reiterar lo que ha dicho Jesús, que tenemos el mejor amarrado, sin duda, de Andalucía. No es negociable esta afirmación y vamos a tenerlo muy cerca de nosotros, así que hay que acercarse a verlo en la calle. A San Francisco, que es desde donde saldrá y accederá por Dr. Fleming. Ahora sí vamos a la Rambla con esta última hermandad que hemos elegido. Una cosa, paso completo de plata, ¿eh? El que trae la hermandad de Lucena, un paso del año de la fundación de la hermandad, de 1923, de los famosos talleres Meneses de Madrid. Pues es un paso plata hecho Meneses. En los talleres de Meneses, plata, lo que llamaban la abuela, tengo una cubertería de plata de Meneses. Pues sí, es un paso de los talleres de la platería de Meneses, de orfebrería de Meneses de Madrid del año 23, de 1923. Pues habrá que poner el ojo. 2 minutos tenemos para Inspiración de la Rambla. Uno de los grandes crucificados de la provincia, un Cristo de la Expiración que no manifiesta esa expresión angustiada propia de los Cristos de la Expiración, que ha sido objeto de muchísimo debate en cuanto a su autoría. Hay nombres por ahí dados, pero sigue sin estar claro. Pero ahí, por ejemplo, en esta imagen que tenemos ahora delante, se ve, por ejemplo, el sudario es una auténtica maravilla, la expresión, la anatomía, la dulzura de la cara. Podríamos decir que casi más que de expiración, podría ser casi de la conversión o de alguna de las 7 palabras. En cualquier caso es conocido como la expiración, y sale la madrugada del viernes, el Viernes Santo sale, no es la madrugada, sale el Viernes Santo, y pues, una joya. Si hay que ponerle un pero, yo le pondría que tiene un paso que, bueno, sí, está bien, pero que tenía hasta el año 89 o 90 un paso tradicional de los que había muchos en Córdoba, que era una peana grande, artística, magnífica, sobre la que procesionaba sobre una parihuela, que fue sustituido por un paso más o menos estándar. Yo también recuerdo con añoranza esa gran peana, la llegué a conocer en la parroquia de la Asunción de la Rambla, y una joya que desgraciadamente se ha perdido, pero bueno, si se conserva siempre se está a tiempo de recuperar, ya que el paso pues no aporta lo que aportaba esa peana. La imagen, de autor anónimo, hay discusiones, teorías, escuelas, bandos y hasta trincheras sobre su autoría. Tiene una curiosidad,
y es que no se hizo para salir en procesión, sino para presidir una capilla funeraria. Precisamente cuando se restauró, la última, porque también ha sufrido, y en algunos casos realmente el verbo es sufrir restauraciones. En el informe del IAPH se puede ver los detalles que aporta de que, por ejemplo, el sudario no estaba terminado por detrás, que en la espalda no tenía enganches para sujetarse a la cruz, que es un elemento imprescindible en las imágenes de los crucificados procesionales, y que, bueno, y también detalla la serie de maltratos que injustamente e inexplicablemente ha sufrido a lo largo de la historia. ¿Y algún detalle histórico de esas fechas para situarlo? La imagen es anónima del 17, la hermandad como tal se funda en el año 1719, pero no se funda como hermandad de penitencia. Es una cofradía asistencial que insiste además en el rezo del Santo Rosario. Va a ser ya cuando se incorpore la cotitular de la hermandad, que es María Santísima de los Dolores, la primera Virgen de los Dolores, porque ellos han cambiado varias veces la imagen, pues esta Virgen de los Dolores va a hacer que tome carácter de penitencia de la hermandad. Curiosamente, en el siglo XIX, a finales del XIX, va a haber un momento en el que se van a partir y se va a fraccionar en dos hermandades, una de Cristo y una de Virgen. Y va a ser en el año 1938 cuando se produzca ya la fusión definitiva de la hermandad, que ya digo es del 1719. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Para Inspiración de la Rambla, no solo recomendamos el programa del 8 de julio, sino también el que se emitió el Jueves de Pasión, si mal no recuerdo, en la primera semana de abril de este año 2025, donde viajamos hasta la Rambla, y allí pues nos acompañaron varios rambleños que estuvieron durante una hora hablando sobre la historia de Semana Santa, y le dedicamos bastante largo y tendido a este maravilloso Cristo Inspiración de la Rambla. Antes de irnos a la actualidad cofrade, que como ya he indicado lo tengo ahí grabado, pues entonces vamos a meterla en un segundo. Hablando de historia, tenemos que hablar de la historia del Centro Comercial El Arcángel. Creo que la tienes bien documentada también, ¿no, Antonio? No, como lo preguntabas, no, decías el otro día hablábamos de eso. Pues, ha hecho 30 años hace nada. No, hay hermandades con menos antigüedad. Sí, yo recuerdo, cuando se inauguró en noviembre del año 94, cuando después de toda la polémica con el derribo del Arcángel, aquellos 10.000 millones de pesetas, entonces, que decía que, me parece que se llamaba Finacón, Finacón, no me acuerdo, el caso Finacón. La constructora esta que hizo aquello, y recuerdo Escribí una imagen, yo algo de eso. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo una cosa icónica, que es la inauguración del McDonald's del Centro Comercial del Arcángel con Finito de padrino, porque buscaron un padrino, hoy la cosa está taurina, pues apunto ese detalle, Finito fue el padrino del McDonald's del Centro Comercial del Arcángel. Pues nada, Antonio también tenía un recuerdo más futbolístico, Yo ¿no? sí, Rápido y nos vamos. Siempre que voy me acuerdo de los fantasmas que están allí enterrados, de las tardes gloriosas que el Córdoba Club de Fútbol antaño nos dio, desde la única victoria al Real Madrid hasta el apagón intencionado a un árbitro Virigay con el Atlético de Bilbao, hasta la grada diciendo piropos del portero Iríbar, ¿eh? En fin, hay que recordarlo porque a los que, por lo menos en esa época, nos gustaba el fútbol, nos llena de nostalgia. El gol de Fermín que dejó al Barcelona sin una liga. Sí, Venga, que no. un penalti de Fermín a Reina. Fue delante mía, yo estaba, entonces la tribuna infantil... Sí que soy histórico. No, somos históricos. La tribuna infantil, luego Fermín, te digo, pasó por el Castellón, por el Rayo Vallecano y luego fue agente de futbolista. Quiero recordar que Raúl fue su agente que va a ser Fermín. Pues, pero es que la tribuna infantil, que a veces necesitaba más policía que el resto del estadio para escucharla, estaba justo en la esquina de la tribuna que daba a la portería en la que marcó Fermín ese penalti. Venga, pues decirme ya que tengo que repartir el sorteo. Vamos a resolver el sorteo ahora mismo, a ver si adivináis qué romano del misterio estábamos hablando. La foto era de Eva María Pavón, ese era el romano. Ahora vamos a resolverlo. Bueno, ¿de qué hermandad creéis que es? Bueno, Redención. ahí lo tenéis, Redención. Pues decirme ya y elijo el ganador ahora mismo, que se va a llevar el pad de incienso y el disco. Que alguien diga ya. ¿Qué quieres? ¿Un número? Ya. Pues Antonio Vargas Cañero. A partir de mañana tendrá la tradición cordobesa. Es que estaba mirando si nos sigue. Es que el otro día le dimos el premio a uno que no nos seguía en Instagram. Hombre, que eso está un poco feo, ¿no? Hay que un win to win. Y antes de despediros, tienen aquí por ustedes
un pasapágina de nuestros amigos de la Cena Cofrade por tan buena tertulia histórica, la Virgen de las Angustias, que lo hemos visto antes, también la pulsera del Magno Via Crucis. Así que tenéis bastante ganas de Magno Via Crucis, no sé dónde deja la otra, y el pad de incienso. Yo no sé qué he hecho con todas las cosas, pero solo me queda uno, lo Pues repartí la como semana. buenos hermanos. Yo tengo Y nada, nosotros ahora hacemos un poco de magia, nos vamos a la actualidad cofrade, donde vamos a repasar todo lo que pasó el fin de semana. Jesús, Antonio Cadevila, Antonio Varo, nos vemos, ya pensaremos qué tema, después de la magna, a partir de noviembre, volviendo a la esperada normalidad cofrade, que Muy lo bien. podemos llamar así. Mientras tanto, pasamos a la actualidad cofrade y ya damos por concluido el programa de hoy. Bueno, pues ya para concluir el programa del día de hoy vamos a hacer un repaso a toda esa actualidad candente y cofrade que ha habido a lo largo de esta última semana de septiembre, que como recordábamos al inicio del programa estaba marcado por ser el Domingo de la Virgen del Socorro, pero esta semana para esta casa, para Sentir Cofrade, empezó el pasado 23 de septiembre a las 12 de la noche, ya 24 de septiembre, en el Zumbacón, con la Hermandad de la Merced. Ahí estaba todo su barrio esperando a que se abrieran las puertas de San Antonio de Padua para verla a ella, para verla a la Virgen del Lunes Santo de la Corporación Mercedaria. Acompañó la banda de cornetas y tambores Coronación de Espinas. A las 12 de la noche se abrieron las puertas y luego el 24 de septiembre estuvieron desde las 10 hasta las 9 de la noche en Devoto Besamanos. Luego también en la parroquia de San Lorenzo, nuestra querida hermandad de la Borriquita de la entrada triunfal, tuvo el triduo de la Virgen de la Victoria, esta Virgen dolorosa que una vez llegó la Virgen de la Palma a la corporación del Domingo de Ramos por la mañana, pasó a ser titular de gloria. Y aquí ven ustedes el triduo que dispuso la hermandad de la Borriquita para recordar en este último fin de semana de septiembre, este mes de María que se nos ha ido ya, para ella y para todos los hermanos de la Corporación de San Lorenzo. Otra Virgen que también estuvo en triduo en la parroquia de Padres Trinitarios, la Virgen de la Amargura, que estuvo desde el jueves hasta el sábado y que el domingo tuvo la función solemne. Este sábado tendrá el rosario tradicional, la Hermandad de Trinitario, la Hermandad del Rescatado. Ahí están viendo ustedes cómo quedó dispuesto este altar dentro de ese altar mayor de Padres de Gracia y la bellísima Dolorosa de la Cofradía del Rescatado. También una hermandad incipiente, una hermandad de vísperas, allí en el Santuario de la Fuensanta, la Hermandad de la Bondad, la Prohermandad de la Bondad, tuvo el triduo a Reina de los Apóstoles. Esta Virgen que recordábamos en la parroquia de Consolación, con aquel proyecto de hermandad que tuvo la Corporación de la Exaltación, como se llamaba ese grupo de fieles, fue adquirida, traspasada, bueno, al fin y al cabo, bajo la devoción de los hermanos de la bondad. Ahí la están viendo ustedes dispuestas y con ese tela roja tan característica en santuarios como en María Auxiliadora, lo vimos a principios de septiembre y ahora en la Fuensanta, para obviamente no opacar la imagen, en este caso, de la patrona de la ciudad, la patrona de la Fuensanta. Un éxito también este altar de culto montado por la Prohermandad, en el que se ha apostado más por la verticalidad y seguramente habrán encontrado esa forma pues de combinar estas dos imágenes marianas. También vemos la imagen, el Cristo de la India, que consta en el santuario de la Fuensanta de la India. Y ahora nos trasladamos a San Pablo, donde el viernes tuvo el traslado Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos coronada, un traslado interno desde su capilla, que está ubicada en el lateral derecho de la Real Iglesia Conventual de San Pablo, hasta el altar mayor, porque saben ustedes que se ha acabado el mes de María de septiembre, pero ahora llega el mes del Rosario. El martes que viene será día grande en San Pablo, también en electromecánica, y ya está dispuesta la Virgen Coronada de San Pablo en el altar mayor, esperando que el sábado, primer día de triduo, a las 8 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, lunes y finalmente el martes, que será la fiesta de regla de la Corporación de los Estudiantes, de la que esté presentado a hermanos, y entonces, claro, puede hablar largo y tendido sobre la bella Dolorosa de Luis Álvarez Duarte. Pero también vamos a continuar allí en San Pablo y vamos a continuar con nuestra querida Hermandad del Rocío.
que el pasado sábado salió desde San Pablo hasta Las Esclavas en el tradicional rosario que tiene, siempre visitando algunos de los puntos de la ciudad. En este caso fue el Colegio de Las Esclavas y nos trajeron pues ese pedacito de las marismas que está siempre intacto en la iglesia de San Pablo y que Córdoba pues se vuelca con sus sin pecados y obviamente con todos sus cantes que ahí están viendo, acompañaron a su llegada a la iglesia del Colegio de Las Esclavas. Continuamos, día grande el sábado en el Hospital Jesús Nazareno. La Nazarena cumplía 50 años desde que se incorporara a la Hermandad del Nazareno. Esta Nazarena, que antes estaba con la Hermandad del Calvario, por esa similitud entre la Virgen del Mayor Dolor y la Nazarena. Una de las tallas más bellas que tiene la Semana Santa de Córdoba. Tradicionalmente, en el último sábado de septiembre, procesiona en Rosario, y en esta ocasión lo ha hecho como la primera vez que salió a las calles de la ciudad califal, en su paso de palio, sin el techo de palio. Fue acompañada de la capilla musical Ars Sacra de Sevilla, y ahí la están viendo ustedes en esa revirada de San Andrés, con Gutiérrez de los Ríos. También comentábamos al principio de esta actualidad triste, la noche del domingo, la tarde del domingo, para la patrona del mercado y la alcaldesa perpetua de Córdoba. Último domingo de septiembre, y Córdoba solo significan una cosa, significan socorro. La inclemencia meteorológica no permitieron que pudiera salir esta hermandad de gloria por las calles de nuestra ciudad. Recordemos también que el recorrido es un tanto complejo ante la inclemencia meteorológica, pero el pueblo de Córdoba, el mercado de la Corredera, tuvo a bien visitarla hasta su ermita, donde estuvo abierta pues hasta que los últimos fieles de la ciudad se fueron. Bueno, ya vendrá el próximo domingo de septiembre, el próximo domingo de socorro el año que viene, y seguramente disfrutaremos con ella. Quien sí pudo realizar su procesión fue la Virgen de los Dolores y del Rayo de la Corporación del Viernes Santo, de la Hermandad del Descendimiento. Ahí la están viendo ustedes, acompañada de la banda de música El Saucejo de Sevilla, entrando en su calle, en la calle Virgen del Rayo. Nos contaba Juan Carlos Jiménez la semana pasada que estamos ante seguramente una de las vírgenes dolorosas, si no la más antigua, de las más antiguas de la ciudad de Córdoba. Pues ahí la están viendo ustedes por su calle, que pudo salir durante una hora y pudieron acortar el recorrido, toda vez que a las 8:30 ya toda la ciudad de Córdoba pues estaba bajo el peso del tiempo y de la inclemencia meteorológica, pero por lo menos nos regalaron este ratito de regusto cofrade. Día grande también el sábado, en el sur de la provincia, en Lucena. Ahí están viendo, como bien han hablado nuestros contertulios de la tertulia histórica, de la Sagrada Columna de Lucena y de la Santería Aracelitana. Día grande en Lucena, que nos regaló pues un espectáculo para los sentidos, de devoción y de forma de entender la provincia, con el evento magno que tuvieron el pasado sábado. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de acercarse, espero que lo vieran en esta casa, en PTV Córdoba, en la Casa de las Cofradías. Si no, seguramente pueden encontrarlo en YouTube y disfrutar de esta forma de entender la Semana Santa, que es tan preciosa o más como cualquier otra. Y bueno, si hablábamos del Magno Vía Crucis, hablábamos de la columna de Lucena. Si ustedes han viajado por San Agustín, habrán visto a la Angustia de Montoro, que ya está en la parroquia fernandina. Estas Angustias de Montoro, que tendrá una misa con las Angustias de Córdoba el próximo domingo. También, si ustedes se han podido acercar a San Andrés, habrán visto a Afligidos de Puente Genil en la Capilla de la Esperanza, que tendrán también este domingo una misa con la Hermandad de la Esperanza, Hermandad del Buen Suceso, Hermandad del Nazareno y la Hermandad Afligida de Puente Genil, con motivo del magno evento. Recuerden ustedes además que Afligido de Puente Genil saldrá de la Casa Hermandad de la Esperanza, no saldrá de San Andrés el próximo 11 de octubre. Y finalmente este bello paso procesional con la imagen ya del sepulcro del Carpio en el interior de la Basílica Menor de San Pedro. Hasta aquí la actualidad, cofrade. Obviamente nos queda uno de los momentos de mayor regusto, cofrade, que nos dieron el sábado y con el que nos vamos a despedir. Antes de llegar a ese momento, recordar que esta semana tenemos el Salón Cofrade, que tenemos la salida del Rosario de San Agustín y que también tenemos el próximo sábado la magna de nuestra ciudad vecina y hermana de Jaén. Pero ahora sí, vamos a viajar a Capuchino, de Capuchino a la Catedral y de la Catedral de nuevo a Capuchinos, con la Virgen, con la Reina de los Ángeles de Gloria, que peregrinó hasta la Catedral en este año jubilar, acompañado de la Banda de Música de Esperanza, y nos vamos a despedir con esta imagen ante el cuadro de Julio Romero de Torres de la Virgen de los Faroles, donde aquí
se puede acabar todo y se acaba este programa del 30 de septiembre del 2025. Ya nos vemos el próximo 7 de octubre, a días previos de la Magna. Mientras tanto, nos vamos con ella, con la Reina de los Ángeles de Gloria. Muchas gracias.